Muy bien, vamos a comenzar, vamos a orar al Señor. Padre nuestro, gracias te damos en esta hora porque podemos tener este tiempo de estudio para estas preciosas personas que han decidido dar este paso de fe en relación a ti, Dios, a lo que tú planeaste para sus vidas. Y lo más importante, Dios, son sus almas, el destino de sus almas, de todas las almas, la salvación, la conversión. Qué precioso, Dios, esto que tú nos invitas a hacer, que es identificarnos con todo lo que tú eres y todo lo que tú dices y todo lo que tú has planeado. Y el bautismo es algo que nos identifica con la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y esto que operó en nosotros, que es la salvación. Esta muerte a los pecados, al mundo, y esta, de alguna manera, separación, que es lo que significa muerte, de una vida que no te agrada, por un compromiso a una vida nueva, a través de la fe. Dios, por favor, ayúdanos con tu Espíritu Santo, con tu presencia, con tu palabra, a entender algo tan importante como la salvación, como tú lo planeaste, qué es lo que hiciste para hacer algo tan maravilloso como cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Habla a nuestros corazones, Dios, y danos la seguridad de este paso que queremos dar, Dios, en dependencia de ti. Yo como tu siervo, Dios, sintiendo la seguridad tuya, la confirmación tuya, que cada uno de los que está tomando este curso está listo, está preparado, está entendido, sabe muy bien por qué lo va a hacer y para qué lo va a hacer. Por favor, toma el control de este tiempo y que tu palabra nos maraville a todos. En el nombre precioso y poderoso de Jesús lo pido. Amén. Bien, vamos a empezar entonces con nuestro segundo estudio. Este segundo estudio tiene como propósito afirmar lo que vimos en el primero, ¿sí? Entonces yo quisiera que tengan sus cuadernos abiertos, sus plumas allí para tomar notas, ¿sí? Porque es importante que, como bien hablamos en la primera, ustedes no tengan dudas, estén seguros de lo que van a hacer. Y yo también, en este caso, ¿sí? Así que entonces vamos a meternos de vuelta en esto que no se trata de la Iglesia Bíblica Juriquilla, no se trata del pastor Pablo Ferrari, se trata de Cristo. Por eso el título es Cumpliendo la misión de Jesús. En Mateo 28, 18 al versículo 20, que dice así: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hay otras traducciones que terminan con amén. Así es. Muy bien, Angelito. Amén. ¿Por qué amén? Porque el amén es una afirmación de esto que Jesús les dijo a sus discípulos, ¿sí? Aquí Jesús estaba dejando una misión que él mismo había cumplido. ¿Qué hizo Jesús? Formó personas, seguidores, aprendices, pupilos, personas que creyeron en Jesús como el Mesías, se convirtieron en seguidores de Cristo, ¿sí? Y entendieron que Jesús no solo fue alguien que vino a sanar, que vino a caminar sobre el mar, alimentar multitudes, sino vino a morir en una cruz para pagar por los pecados de la humanidad y vino a resucitar, que fue lo que pasó aquí. Esto fue después de que Cristo resucitó, ¿sí? Y la idea es que lo que estamos haciendo aquí es tomar el modelo de Jesús y lo estamos replicando aquí con cada uno de ustedes, ¿sí? Y de todos aquellos que en un futuro también quieran dar este paso. ¿En qué te debes convertir?
en una discípula de Jesús. ¿En qué te debes convertir? En un discípulo de Jesús, en un seguidor de Jesús, en un aprendiz de Jesús, en alguien que imita, que conoce, que cree, que está convencido, que está convertido, ¿sí?, a Cristo. Y esto es lo que estamos haciendo, enseñándoles. ¿Qué le estamos enseñando? Acerca de Cristo. ¿Qué deben hacer cada uno de ustedes como tu servidor? Guardar, ahí lo dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Tenemos que guardar. Guardar es atesorar, es aplicar, es obedecer. ¿Sí? Bueno, el tema que nos concierne a todos nosotros es la salvación. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene que ver con la salvación, con la conversión. ¿Está bien? Y esto es algo que vamos a trabajarlo y seguirlo trabajando. No podemos tomar una decisión tan importante sin estar seguros de que esto es una realidad en nuestras vidas. Y los estudios como hoy y los que siguen nos van a ir abriendo los ojos, quitando la venda, destapando los oídos y haciéndonos conscientes si sí estamos preparados o no estamos preparados. Y yo estoy orando para que todos seamos tan sinceros que digamos, sí estamos preparados y por qué. Yo quiero escuchar, yo quiero oír, yo quiero leer sus notas, quiero ver que están escribiendo, quiero ver que están entendiendo. Y si no están entendiendo, bueno, no es el momento. ¿Por qué? Porque lo más importante no está sucediendo y es lo que tiene que suceder. Entendiendo esto, desde el vamos, la salvación es de Dios, no es de nosotros. No es que hay un 10% en el que Jorge participa y un 90% Dios. No, la salvación es 100% obra de Dios, en todos. Yo no me salvo por lo que yo hago, por las buenas obras, por venir a la iglesia, por bautizarme. Yo te pregunto, Ángel, como te pregunto, Jerome, como te pregunto, Joshua, y les pregunto a cada uno de nosotros, y alguien me puede contestar si gusta o no. Tú te bautizas porque necesitas ser salvo. O sea, ¿te bautizas para ser salvo? ¿Quién quiere responder esta pregunta? La pregunta es, ¿te bautizas para ser salvo? Ok. ¿Quién dice sí? Levante la mano. 1, 2, 3. ¿Quién dice no? 1, 2, 3. ¿Y no tienes respuesta? Ok. Bueno, esto es lo que yo quiero justamente que entendamos, ¿sí? Si el bautismo es parte como un requisito para la salvación o no lo es. Si yo entendí lo primero que dije, la salvación es obra 100% de ¿quién? De Dios. Entonces la salvación no es por obras, no es por lo que tú y yo hagamos. Pregunta, ¿el bautismo es una obra? Sí, sí es una obra. Es algo que tú vas a hacer. Pero la pregunta es, ¿esa obra que vas a hacer te salva? Entonces, ¿por qué levantaron la mano diciendo que sí? Hay algo que no están entendiendo todavía. ¿Se dan cuenta? El bautismo, pregunta, ¿el bautismo es porque eso me va a dar la salvación? ¿Me bautizo para ser salvo? ¿O me bautizo porque soy salvo? ¿Ven la diferencia? ¿Me bautizo para ser salvo? De vuelta. ¿Me bautizo para ser salvo o me bautizo porque soy salvo? Dilo. Bueno, todavía sigue sin entender, porque es una obra. Estás asociando lo que vas a hacer para obtener algo. Me bautizo para obtener la salvación. Entonces tú estás ayudando a Dios para ser salva. No entendiste algo que es importantísimo. Y para eso es este curso. Para que entendamos que no nos estamos bautizando para agradar a nadie, para obtener algo. La salvación es obra de Dios, no es obra del hombre. El hombre no necesita hacer nada más que rendirse a los pies del amado Dios
que lo dio todo en la persona de Jesucristo, ¿sí? Veíamos el videíto del puente de la salvación, ¿sí? Y la pregunta que vamos a responder en esta presentación es esta: ¿cómo es que alguien se convierte a Cristo? ¿Por qué? Porque la conversión es lo primero, es lo anterior al bautismo. La conversión. ¿Qué es la conversión? Yo lo expliqué, vas en una dirección y Cristo viene a tu vida. ¿Y qué hace Cristo? Cristo cambia. ¿Se acuerdan el ejemplo de la moneda que di? Una cara de la moneda ¿de qué hablaba? Del fe. ¿Y de la otra? Muy bien, fe y arrepentimiento, que aparentemente son dos cosas diferentes, pero las dos se unen, ¿sí? Tanto el arrepentimiento como la fe. Entonces, por eso estamos hablando de esto: ¿cómo se convierte alguien a Cristo? ¿Sí? Y vamos a responderlo a través de la Biblia. Empezamos con la primera historia, que es la historia del eunuco y Felipe, ¿sí? O, como dicen las Biblias, Reina Valera 60, Felipe y el etíope. Esto ya lo leímos. Sin embargo, vamos a confirmar algo que tenemos aquí en nuestra historia bíblica, y está justamente en el versículo 37, que dice así. Voy a leer desde el versículo 35. Ahí abran sus Biblias, Hechos 8:35. Ya leímos en la clase pasada cómo fue que el Espíritu Santo fue guiando los pasos de Felipe hacia el etíope. ¿Sí? El etíope no era una persona convertida, pero sí estaba siendo preparada para la salvación. ¿Por quién? ¿Quién prepara un alma para la salvación? ¿Quién la prepara? Yo lo dije en la primera clase. Es una pregunta muy básica, muy simple. Si no me la responden, no podemos avanzar. ¿Quién prepara un alma para la salvación? ¿La iglesia? Díganlo con convicción, díganlo con seguridad. Dios, exacto, Dios. Dios prepara tu alma para convertirla, para salvarla. No son de vuelta, no son tus obras, no es que vengas a la iglesia, no es que leas toda la Biblia, no es que te portes bien, no es que no digas mentiras. Dios prepara tu alma para que sepas cómo tu alma puede convertirse, salvarse, tener seguridad de dónde va a pasar la eternidad. Es Dios. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo el etíope. Felipe dijo, este es el versículo clave. ¿Qué dice el versículo? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que está diciendo en el versículo 37, en la parte final, responde a lo que dice el versículo 35 cuando dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, que era Isaías 53, un pasaje del Antiguo Testamento, dice, y comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. ¿Te acuerdas que hablábamos un poquito del evangelio? ¿Se acuerdan en esa clase que hablamos qué es el evangelio? Y de alguna manera respondimos qué es el evangelio. Bueno, el evangelio tiene que ver con lo que el etíope contesta en el versículo 37. ¿Qué es el evangelio según la respuesta del etíope? ¿Qué dice la respuesta del etíope en el versículo 37? ¿Qué dijo el etíope? Fuerte. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es el evangelio. El evangelio es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Crees eso? Si tú crees eso, estás entendiendo quién es el que te puede salvar. ¿Quién es el que te puede perdonar? Y entiendan aquí algo. ¿Qué fue lo primero que vio el etíope? El etíope vio agua. ¿Sí? Pero ¿qué fue lo segundo que sucedió aquí?
¿Qué impide que yo sea bautizado en el versículo 36? ¿Qué siguió al impedimento para ser bautizado? ¿Sí? Ajá, que el etíope entendiera que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el que puede salvar, el que puede perdonar. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Pero miren, obviamente cuando hablamos de entender, yo no estoy hablando aquí de intelecto. No es que, sí, ya lo entendí. No, tú tienes que entender que si no clamas de esta manera, si no identificas esto en tu vida, evidentemente este paso no es algo que debas dar hoy, porque lo más importante de tu vida no ha pasado aún. Creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, comprender el Evangelio, entender el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo, no es una religión cristiana, mormona, testigo de Jehová, católica. No es una religión, no es una cuestión externa, es una cuestión interna y que afecta todo lo que nosotros somos y hacemos. Nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar, nuestras decisiones. Creer en el Evangelio, creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, me hace entender que Jesucristo como Hijo de Dios es parte de esta preciosa doctrina de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en donde hay un plan trazado desde antes de la fundación del mundo, que es la salvación de nuestras almas, que involucra dónde vas a pasar la eternidad, a dónde te vas a ir el día que tú te mueras, a dónde te vas a ir, te vas a ir al cielo, te vas al infierno, te vas al cielo, ¿por qué te vas al cielo? ¿Qué es lo que te da la seguridad de que te vas al cielo? ¿Quién te da la seguridad de que te vas al cielo? ¿Cómo es que estás seguro de que ya eres salvo y que vas a pasar la eternidad en el cielo? Bueno, tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con este plan de Dios, ser parte de una iglesia local, donde el que inventó la iglesia no es el hombre, no es un pastor, no es una religión. Dios inventó la iglesia para ser parte de ella. Y cuando tú te conviertes a Cristo, la salvación te une al cuerpo de Cristo. A nivel mundial, hay cristianos en todo el mundo, de todo tipo de hablas, culturas, que han venido a los pies de Cristo, han pasado de muerte a vida, han confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, se convirtieron a Cristo. Cristo cambió su corazón de piedra por un corazón de carne. Cristo los rindió a sus pies. No fueron las obras, no fue el lugar donde fueron, que se maravillaron y dijeron, wow, esto es espectacular. No fue nada de eso, no fue show, no fue espectáculo, fue Cristo. ¿Dónde? Internamente, hablando, trayendo convicción de pecado, produciendo dos cosas. A ver si estamos acá, dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Sin usar el ejemplo. Número uno, tiene que ver con la tarea. Número uno, arrepentimiento. Número dos, fe. ¿Sí? Si no pasó eso, evidentemente, no hay salvación, no hay conversión. Y esto es extremadamente importante. Aquí, el etíope, ¿qué está dando? ¿Quién me puede decir qué está dando el etíope? Testimonio. Testimonio. ¿Qué está diciendo el etíope? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tengo una identidad con el Evangelio que tú, Felipe, me acabas de predicar. ¿Sí? Y esto es extremadamente importante. A mí me preguntan, y quiero establecerlo aquí de una vez, me preguntan si bautizar niños o no. Yo no bautizo niños que no tengan discernimiento y entendimiento de esto. La iglesia cristiana no bautiza a bebés por lo mismo, porque un bebé no tiene discernimiento de la salvación. Aquí hay niños, y esto es importante que ustedes como papás lo entiendan de tal manera que después tengan que trabajar. Ese niño tiene sueño, está cansado, ¿sí? Puede estar distraído porque hoy es viernes, ¿sí?
y no pasa nada. El punto es este: si esto no lo está entendiendo, yo no lo puedo bautizar. ¿Por qué? Porque yo voy a añadir un juicio a su vida y otro a mi vida. Y no se trata de eso. No se trata de que ese día yo quiero bautizar a las más personas que pueda. No, se trata de tu salvación, de la salvación de tu alma. Y los adultos aquí tienen que entenderlo. Ustedes quizás no son ya adultos como tal, pero son adolescentes, son jóvenes que necesitan entenderlo. Si esto no lo están entendiendo, bueno, tienen que ser sinceros con sus papás y decirles: papi, yo no estoy entendiendo el evangelio en mi vida. Yo no sé si soy salvo o soy salva, si Cristo es mi Salvador, si Cristo es mi Señor, si yo me arrepentí de mis pecados. Si tú no te arrepentiste de tus pecados, entonces ¿de qué salvación estamos hablando? La salvación genera un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio, cambio, cambio. Y es un continuo cambio, cambio. Tú no cambias porque tu papá te dice que cambies. Tú no cambias porque el pastor te dice que cambies. Tú no cambias porque la religión te dice que cambias. Tú cambias porque eso produce la salvación, eso produce Cristo. Cristo produce cambios. Cambios en tu manera de pensar, de hablar, de ver, de oír, de sentir, tus decisiones, tus afectos, aquello que amas. Sin Cristo en el corazón tú amas todo lo que el mundo te dice. Tú crees todo lo que el mundo te dice, tú lo compras. La sensualidad, los videojuegos, el cine, el Hollywood, las modas, los placeres, tú lo compras, lo abrazas. Eso es lo que más te apasiona. Pero cuando Cristo entra en tu corazón, Cristo hace que todo eso sea arena, que se desvanezca, y Cristo se vuelve para ti lo que abrazas, lo que amas, lo que anhelas, con el que más quieres pasar tiempo. Lo que más necesitas en tu vida es Cristo, no cosas, no actividades. Yo les decía en esa primera charla que venir al domingo no es venir por venir, no es cumplir, pastor, aquí estoy. No, no entendiste la salvación. Si hay algo que produce Cristo desde el día 1, que te convierte, que te cambia el corazón, que te coloca su corazón de carne, es un latido que necesita un bombeo de vida espiritual. Y tú sabes los recursos que Él te ha provisto: la Biblia, el Espíritu Santo, la oración, ¿sí? La iglesia local, un lugar en el que tú estás. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo. Cristo lo dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Felipe le habló de este evangelio, de este mensaje que el etíope de alguna manera comprendió. Por eso el versículo 37 tiene esta declaración: y tú y yo tenemos que entenderlo. Si no, este paso no es un paso casual, no es algo que simplemente lo hago por hacer. ¿Por qué? Yo les dije, yo tengo que enfatizarlo esto para que tú entiendas lo serio, lo responsable. Las personas a veces, no siempre, se enamoran de una organización, se enamoran de un programa, se enamoran de una estructura, pero no de lo esencial que es Cristo. Y se identifican con un lugar por el lugar, no por Cristo. Entonces después cambian de lugar, ¿sí? Dejando a un lado a Cristo y poniendo como preferencia sus deseos. No, yo quiero estar cómodo en donde me reúno. Yo quiero que me quede cerca, yo quiero que el culto dure tanto, yo quiero que sea así, yo quiero que mis hijos tengan esta atención, acá, acá, acá. Y Cristo queda fuera de la ecuación. Claro, nosotros en nuestro preconcepto religioso, que decimos: no, sí, yo creo en Cristo, no, Dios es, sí, es lo más importante. Pero si nosotros somos sinceros, lo que es más importante es lo que mi corazón desea, mis deseos, lo que yo amo, lo que yo abrazo. ¿Sí? La Biblia lo llama los ídolos del corazón. Y es lo que tenemos que entender. El evangelio cambia los deseos, cambia los afectos, cambia lo que tú amas. ¿Sí? Lo que tú más amas y lo único que más amas es Cristo. Y Cristo, a través de ese amor, empieza a afectar todo aquello que está a tu alrededor. Tú te das cuenta, Jerome, que a través del amor de Cristo vas a amar
a tus seres más importantes, que es tu mamá, tu papá, tu hermana, tus abuelitos, todos los familiares que tú tengas, tus compañeros de la escuela, aún los que sean buenos o los que sean malos. ¿Sí? Las personas en la iglesia, que si tú tienes a Cristo, tú eres mi hermano en Cristo. Por eso nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Padre, que es Dios, un mismo Salvador, que es Jesucristo, una misma fe que predicamos a través de la Biblia, ¿entiendes? Todo eso lo produce el amor de Cristo en tu corazón. Tú empiezas a amar todo esto. Es algo que tú, como hoy en la mañana te levantaste y dijiste, tengo hambre, quiero comer un pedazo de pan con mantequilla y mermelada de frambuesa. ¿Sí? Bueno, Cristo es más que eso. Es algo que necesitas y no puedes vivir sin eso. Como la respiración. ¿Puedes vivir sin respirar? No puedes. Cristo es eso. No puedes vivir sin Cristo. Y este paso que vamos a dar tiene que ver con esa confesión. Por eso el versículo 38, si ustedes lo ven ahí, ¿qué hizo Felipe? Y mandó parar el carro, que es de alguna manera lo que este pastor quiere hacer el 20 de abril. Quiero parar el calendario, el domingo 20, y dice el versículo 38, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Quién a quién? Felipe al eunuco. ¿Cómo lo bautizó? En un lago. ¿Cómo lo bautizó? Pregunta. ¿Por aspersión o por inmersión? Inmersión. ¿Por qué? ¿Por qué creen que lo hizo así? Porque el versículo 39 dice, cuando subieron del agua, eso significa que fue por inmersión. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Este nuevo creyente, este nuevo convertido. Ven aquí esto que es muy importante. Aquí hay una simbología de lo que significa el bautismo. Pero esto es una simbología que está en un contexto de lo que estamos queriendo aprender y es la salvación. Queriendo identificar si soy o no soy salvo, si me he convertido o no me he convertido. Vean lo que dice el versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué es lo que sucedió allí? Bueno, lo que sucedió es que hubo una simbología con lo que anteriormente Felipe le había predicado. ¿De qué le predicó Felipe? Versículo 35. Le anunció que, la parte B del versículo 35, ¿qué dice? Le anunció, véanlo por favor en sus Biblias, ¿qué le anunció? 35 final. Ajá. Esa frase final, como dijimos, que la confesión del etíope, versículo 37, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es respuesta al versículo 35, le anunció el Evangelio. Eso es el Evangelio, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero también es esto que dice el versículo 38, y le bautizó. El Evangelio es una identidad con lo que Cristo hizo por nosotros. El Evangelio es una identidad con lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Dos cosas. Número uno, murió por nuestros pecados. Y número dos, resucitó. Esto es muy importante que lo entendamos porque el bautismo tiene que ver con eso. El bautismo es una identidad con lo que Cristo hizo por nosotros. Rápidamente o lentamente, como quieran ustedes recibirlo, vayan a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Lean conmigo, por favor, ahí detenidamente 1 Corintios 15, 1. Primera de Corintios 15, 1 dice así, voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Presten atención a la palabra de Dios. Dice así, Primera de Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. ¿Qué recibisteis? El evangelio que os he predicado, en el cual también perseveráis. ¿En qué perseveraban? En el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Estamos? Acuérdense.
No es que, ay, estoy errándole. No, no estoy entendiendo. No es cuestión de errar, es cuestión de entender. Acuérdense, yo les dije, Felipe les predicó el evangelio. ¿Qué confesó el eunuco? Que creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Eso es entender y comprender y dar un paso de fe al evangelio. El evangelio es una representación ¿de quién? De Cristo. Cuando le bautiza, ¿con quién estaba identificándolo? Con el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es Cristo, Cristo. ¿Qué dice acá Pablo en el versículo 1? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el evangelio, ¿sí? El mensaje de quién es Cristo, qué hizo Cristo. Cristo murió, Cristo resucitó. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Vean esto que es importante. Aquí vemos que los que creen, perseveran. Número 1, reciben. 2, perseveran. Versículo 2, véanlo en la Biblia. Por el cual, estamos hablando del evangelio, por el evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vean aquí, reciben, perseveran, retienen, dice el versículo 2, y después dice, si no es que no creísteis en vano. ¿Qué significa eso? Que puede ser que pasaba en la iglesia de Corinto, que habían personas evidentemente que no habían entendido el evangelio, que no habían creído genuinamente, que estaban ahí, bueno, es mi familia la que se congrega, pues alguien me habló, una amiga me habló de Jesús y pues estaba ahogándome en mis cosas y pues ahora sí que vine como algo más en mi vida. Bueno, eso no es conversión, eso no es salvación. Si no es que creíste en vano, dice acá. En vano es sin sentido, sin propósito. Versículo 3. Vean esto que es importantísimo. 15:3 de Primera de Corintios. Porque. La palabra porque es la razón, la justificación. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo recibió ¿qué? El evangelio. ¿A quién recibió Pablo? A Cristo. ¿A quién predicaba Pablo? A Cristo. ¿Sí? Que Cristo, dice el versículo 3, véanlo, léanlo conmigo, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado, o sea, fue a una tumba, y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Vean esto que es importantísimo, versículo 3, Primera de Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Dónde murió? En una cruz. La muerte de Cristo está hablando de que Él pagó por los pecados. Él pagó un precio muy alto por los pecados. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Lo mismo que estaba leyendo el etíope. ¿Qué leía el etíope? Isaías 53, que un cordero fue llevado al matadero. ¿Para qué? Para morir, para ser sacrificado. Eso fue lo que le pasó a Cristo. Cristo vino a cumplir lo que se había dicho de él años atrás. Versículo 4, y que fue sepultado. ¿Cuántos días estuvo Cristo sepultado? 3 días, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué creemos? Y que Jesucristo ¿qué? Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo no quedó muerto en la tumba, Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, tú y yo tenemos esperanza. ¿Esperanza de qué? De vida eterna. ¿Por qué creemos nosotros los cristianos que después de la muerte tenemos vida en el cielo? Porque Cristo resucitó. Si no, nuestra fe sería una burla, un escarnio.
¿Y cuál es el testimonio de que Cristo está vivo? A ver, yo les quiero preguntar, ¿cuál es el testimonio de que Cristo está vivo? ¿Quiénes pueden dar testimonio de que Cristo está vivo? Así es. ¿Por qué? Así es. ¿Qué has experimentado, Job? Así es. Así es. La vida de Cristo, algo vivo, obrando en tu corazón, en tu manera de pensar. Algo muerto no tiene poder, no tiene fuerza, no tiene nada. Cristo está vivo, Cristo resucitó, Cristo venció al diablo, al pecado, la tumba. Cristo venció la burla, Cristo venció el rechazo, Cristo lo venció todo. ¿Para qué? Para dar vida, vida. La vida de Cristo en corazones, como los que estamos hoy aquí, que opera Cristo, cosas preciosas, hermosas, ¿sí? Y es algo que tenemos que asimilar, entender. Bueno, vamos a la segunda historia, que es Hechos capítulo 9, versículo 26 al versículo 40. Recuerden que estamos queriendo contestar esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta que estamos queriendo contestar? A ver, repítanla conmigo. ¿Qué dice ahí? Fuerte. Eso estamos queriendo contestar, ¿sí? Ya vimos la primera historia, que fue la de ¿quién? La de Felipe y el etíope. Muy bien. Ahora vamos a la historia de Pablo y el Señor Jesús. Vean ustedes, por favor, el versículo, dijimos aquí, Hechos, capítulo 9, versículo 26, una hoja después. Vamos a dar lectura. ¿Sí? Dice Hechos, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Qué dice Hechos 9:1? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo después se convirtió en otro, vamos a decir, en otra persona, y su nombre fue cambiado a Pablo. Como Cefas fue cambiado después a Pedro, el apóstol Pedro. Aquí era Saulo. En este tiempo Saulo no era creyente y era alguien que se dedicaba a amenazar, a amedrentar, a perseguir y a ser partidario de la muerte de ¿quiénes? Los discípulos del Señor. ¿Qué dijimos de los discípulos? ¿Quién es un discípulo? Un aprendiz, un seguidor, alguien que imita, que se identifica, que cree, que se convierte, que guarda las enseñanzas. Bueno, estos discípulos daban su vida por el Señor y Pablo era parte de aquellos que de alguna manera era un instrumento negativo, malo, perverso, en contra de los cristianos. Versículo 2, y le pidió cartas a este sumo sacerdote, ¿sí? Para las sinagogas de Damasco. Acuérdense que las sinagogas eran los lugares donde se reunían para leer la Biblia, para conocer a Dios, para adorar. De alguna manera lo que está diciendo el texto es que Pablo era religioso, ¿sí? Él profesaba una religión. Y dice el versículo 2, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y cuando dice esa frase de este camino, es la misma idea del versículo 1 que dice los discípulos. A los discípulos se los identificaba también con ese nombre, los del camino. ¿Por qué los del camino? ¿Qué dijo qué dijo Jesús en Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa frase del versículo 2, los del camino, fíjate que acá está en mayúscula, la C, camino, está hablando de quién? De Cristo. Entonces, los del camino, ¿qué significa? Que eran seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, seguían a Cristo. ¿Sí? ¿Qué tenía que hacer con esos hombres y mujeres?
traer los presos a Jerusalén. Versículo 3, presten atención. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto es precioso aquí, porque acá vemos la conversión de un hombre perverso, de un hombre asesino, de un hombre malo, con propósitos malos. Presta atención. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, versículo 6, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Y es interesante aquí, porque aquí vemos otra conversión. Así como vemos la conversión del etíope, ¿sí? Vemos la conversión aquí de otra persona que es el que se convirtió después en el apóstol Pablo, en un gran misionero, un gran predicador del Evangelio, de la Biblia, precioso, donde Pablo iba por un camino, como muchos de nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó en ese camino? Apareció Cristo, la luz de Cristo. ¿Qué hizo esta luz? Lo frenó a Pablo. ¿En qué lo frenó? En los perversos propósitos hacia donde Pablo se dirigía. ¿Y qué hizo esa luz? Que esa luz es Cristo. Cambió arrepentimiento y colocó ahí una fe para que Pablo, que estaba en contra de Cristo y de los cristianos, dijera: ¿qué? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que yo me convierta? Y ahí el Señor le empezó a dar órdenes a Pablo y empezó a cambiar la manera de ser de una persona, de un corazón, ¿sí? De un alma. Y eso es precioso. Por eso cuando dice el versículo 26, obviamente ya avanzamos mucho en la historia, versículo 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo? Por lo que hacía antes, ¿sí? Y muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo, bueno, yo vine jovencito a los 13 años, pero algunos llegan adultos y en su vida pasada eran personas perversas, malas, con propósitos malos. Y ojo, alguno de aquí puede decir: pues yo no maté a nadie, como Pablo, yo no fui un asesino, ¿sí? Yo no robé nunca nada a nadie. Pero eso no significa que no seas pecador. Un pecado, escucha bien, un pecado te condena a la eternidad sin Cristo, sin Dios. Un pecado. Y es algo que tenemos que entender por el valor de la salvación. Y todos aquí no cometemos un pecado, cometemos muchos pecados. Somos pecadores, todos. Y eso es lo que pasó aquí. Le tenían miedo. ¿Por qué? Bueno, Pablo en su pasado hacía cosas malas. ¿Y qué decían en el versículo 26? No creyendo que fuese discípulo, que realmente Pablo era un convertido. Sí, claro. Claro, claro, claro. Es correcto. Claro, exactamente. Claro que sí. Exacto. Así es.
Ujú, ujú. Así es. Ujú, ujú, exactamente. Y algo interesante, amado, gracias por lo que acabas de decir, muy importante, porque lo vimos en Mateo 5, ¿se acuerdan? Cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho, ¿sí? No matarás, pero cualquiera que diga necio a una persona, o después le digas otra cosa más fuerte todavía, estás haciendo exactamente lo mismo. Con las palabras o los pensamientos podemos matar, así es, correcto, y es verdad. Eso habla de que nuestros pecados nos condenan. Sigamos con la historia, versículo 27. Entonces Bernabé, que es un discípulo de Jesús, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba, ¿quién? Pablo, bueno, o Saulo todavía, pero esta persona que se convirtió a Cristo, Saulo, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora al que era al revés, era lo que querían matar a Pablo. ¿Sí? Versículo 30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea a Pablo, le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Acá hay un versículo precioso que yo quise traer con ustedes, hablando también del testimonio de Pablo. Vean lo que dice aquí este versículo. Pablo narrando su testimonio ya aquí en Hechos, ya transcurrió mucho tiempo en la vida de Pablo, y él dice, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos capítulo 22, versículo 16. Vean aquí esto que es importante para entender lo que estamos hablando en la conversión, en la salvación de alguien. Levántate y bautízate. Y dice ahí, lava tus pecados invocando su nombre. Importante esto entenderlo aquí. El día que tú te bautices, te sumerjas en la alberca o yo te sumerja en la alberca, ¿te voy a estar lavando los pecados ese día? ¿Segura? ¿Lo estás entendiendo, sí o no? Tienes que estar segura. No, así es, no. Eso es agua, agua. Le voy a echar cloro si tú gustas, lavanda para que te desestreses. Pero el punto es, eso no te lava. ¿Qué te lava? Jesucristo, la confesión del corazón. Jesucristo, te necesito en mi vida. Sálvame, perdóname. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Yo soy criatura. Tú viniste a dar tu vida por mí. Yo te necesito a ti, Cristo. Por favor, ven a mi corazón, sálvalo, cámbialo, conviértelo. Estoy vacío, estoy perdido. Pero esa es la dinámica. Y lo que lava tus pecados es lo que el texto dice, es invocar su nombre, el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, el que murió, el que resucitó y el que tiene el poder para perdonar pecados, el único. ¿Sí? Y la tercera historia, la primera es del Felipe y el etíope, segunda historia, la historia de Saulo, que después se convierte en Pablo, una historia de salvación, de conversión, que el que convierte en las dos historias, como ustedes lo vieron, es Dios, es Jesucristo. No hay nada en ellos. Ellos iban por un camino, el etíope iba por un camino, Pablo iba por un camino, y en los dos caminos Cristo aparece, Cristo obra, Cristo salva. Esta es una historia preciosa, Hechos 16. Es cortita aquí y hablas, adivinen de quién. De Timoteo. Timoteo fue un discípulo del apóstol Pablo. Y aquí tenemos 3 versículos que narran un poco del testimonio de Timoteo. Versículo 1, que puede ser el testimonio de algunos que están aquí, porque algunos de ustedes ya nacieron en una familia cristiana, pero eso no te convierte en cristiano. No te convierte en cristiano nacer en una familia cristiana. Versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra,
Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Quién llegó a Derbe y a Listra? Pablo, el apóstol Pablo. Y había allí cierto ¿qué? Discípulo. ¿Se dieron cuenta que esta palabra discípulo se ha nombrado varias veces? Bueno, de vuelta, acá hay un énfasis de Dios para ti y para mí. ¿Qué es un discípulo? Bien, ¿un seguidor de quién? De Cristo. ¿Qué más es un discípulo? Muy bien, ¿qué más? Un aprendiz. ¿De quién? De Cristo. Alguien que imita a quién? A Cristo. Alguien que guarda ¿qué? Las enseñanzas de Cristo. Lo leímos en Hechos en Mateo 28. ¿Sí? Y vean lo que dice el versículo 1. Después llegó a Derbe, Pablo, y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero, dice ahí el texto algo importante, de padre griego. ¿Qué significa ese pero ahí? Que el padre de Timoteo probablemente no era cristiano, no era creyente, no era salvo, pero la mamá sí. ¿Sí? Dice, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Versículo 2, ven esto importantísimo. Y daban buen testimonio de él. ¿De quién? De Timoteo. Daban buen testimonio de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Por qué daban buen testimonio de Timoteo? ¿Qué dice el versículo 1 de Timoteo? ¿Qué era Timoteo? ¿Un qué? Un discípulo, muy bien, Joshua. Un discípulo de Cristo que se identificó con Cristo, abrazó a Cristo para ser su Salvador, abrazó el amor de Cristo, lo que Cristo hizo por él. En un momento de su vida, Timoteo entendió para qué Cristo había venido a esta tierra y se convirtió a Cristo, confesó que necesitaba de Cristo, se arrepintió de sus pecados y creyó en él. Y aquí dice la Biblia que él se convirtió en un discípulo y las personas de donde él vivía hablaban bien de Timoteo. ¿Por qué hablaban bien? Porque era creyente, pero era un creyente que se identificaba con una fe basada en una persona. ¿Qué persona? Cristo. Cristo. Una fe basada en una persona. Cristo. ¿Está bien? Versículo 3. Quiso Pablo que Timoteo, fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, que esto era cultural, porque todos sabían que su padre era griego. Y miren este versículo precioso de Timoteo. Ven lo que dice aquí. Cuando Pablo le escribe ya después a Timoteo, ya pasó de vuelta mucho tiempo. ¿Qué dice el versículo aquí? Leámoslo juntos. ¿Qué dice? Desde la niñez, las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Precioso, ¿no? Aquí tienes el testimonio no de un hombre rico y poderoso como el etíope, no de un hombre perverso, malo y asesino como Pablo, sino de un niño que tuvo el privilegio de nacer en un hogar donde su abuela era cristiana y su mamá era cristiana. Y a Timoteo desde chiquitito le leían la Biblia. Y Timoteo a través de la Biblia, dice aquí, supo, dice a través de las Sagradas Escrituras, que esas Sagradas Escrituras apuntaban a una persona, al Cordero de Dios, Cristo, que quita los pecados, que salva, que perdona, que produce en el corazón dos cosas, arrepentimiento y fe. Fe y arrepentimiento. Salvación, conversión. ¿Qué pasó en la vida de Timoteo? Se convirtió. 3 conversiones. Repítanme las 3. Primera conversión. Segunda conversión. Tercera conversión. Timoteo. 3. 2 elementos claves para la conversión. ¿Quién me lo puede decir? Bien, excelente. Lo leemos acá. Arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo. Sí, te quiero decir 3 cosas importantes aquí para que tú las entiendas.
La conversión consiste en volverse del pecado a Cristo. ¿Se acuerdan que estamos queriendo contestar una pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Se acuerdan la pregunta? Vamos a buscarla, miren, rápidamente. Fuerte. ¿Cómo es que alguien se convierte a Jesucristo? Ya vimos el testimonio de la Biblia del etíope, de Saulo, que se convirtió después en Pablo, y de Timoteo. ¿Sí? 2 elementos para la conversión. ¿Cuáles son? Arrepentimiento y fe. Fe y arrepentimiento. Y esto es lo que de alguna manera está dando la respuesta a la conversión. ¿Qué es la conversión? Volverse del pecado, de lo que llevó a Cristo a la cruz, a Cristo. 2, dejar el pecado es arrepentimiento y volverse a Cristo es fe. ¿Sí? Y 3, la conversión es una forma abreviada para arrepentimiento y fe. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué significa Jerome? ¿Qué significa Enoch, Grace, Pam? Que te conviertas a Cristo. ¿Qué significa Job? ¿Qué significa Lolis? Convertirte a Cristo. ¿Te convertiste a Cristo? ¿Eres salva? ¿Eres salvo? ¿Qué significa eso, Joshua? ¿Cómo tú me lo puedes explicar? Ojo, tú me lo puedes explicar y yo puedo quedar convencido, pero el punto no es solamente, Joshua, que tú me lo expliques, sino que a ti te caiga la ficha, que digas, el etíope, ¿cómo se convirtió el etíope? ¿Qué hizo el etíope? Nada. ¿Quién lo hizo todo? Dios. Saulo, ¿qué hizo Saulo para ser salvo? Nada. ¿Quién lo hizo todo? Dios. Timoteo, ¿qué hizo Timoteo para ser salvo? Nada. ¿Quién lo hizo todo? Dios. ¿Y en tu vida? ¿Cómo te convertiste? ¿Qué hizo la salvación en ti? Acá hay 3 cosas que de alguna manera te pueden dar una pista. Te sacó de un lugar y te llevó a otro, ¿no, Grace? ¿Por qué es eso? Tú naciste en una familia cristiana. De alguna manera, ¿no? Que se convirtieron en el camino tus padres. Pero prácticamente naciste en una familia cristiana. Pero tú no te convertiste por nacer en una familia cristiana. Tú no te vas al cielo porque tu papá es cristiano. O te vas al cielo porque tu mamá es cristiana. ¿Por qué te vas al cielo? Porque te convertiste a Cristo. ¿Y qué significa convertirte a Cristo? Porque eso es lo que pasa con muchos que nacen en familias cristianas. Dicen, pero yo no maté a nadie, yo no asesiné a nadie, yo no robé nada, yo soy una buena persona. Entonces, ¿y la salvación en tu vida cómo es que tiene sentido? ¿De qué te salvó Cristo? ¿Cómo vas a valorar tú a Cristo si no comprendes de qué te rescató, de qué te salvó? ¿De qué te está convirtiendo? ¿A qué te está convirtiendo? Así es, de una vida pasada, de una fe pasada. Todos creemos en cosas y abrazamos cosas, abrazamos vicios, placeres, modas, identidad con cosas. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo viene a nosotros. ¿Qué hace Cristo? Coloca un arrepentimiento para con nuestros pecados, ¿sí? Y coloca esa convicción en nuestro corazón de lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo murió. Cristo coloca de alguna manera esa convicción de morir, de decir, ya no más abrazar esa vida pasada. ¿Ahora qué abrazo? Abrazo esta vida nueva. ¿Quién es esta vida nueva? Cristo. No una religión, no una iglesia llamada fulana de tal. Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Lo que hacía con los discípulos. Les daba un camino a seguir, un propósito de vida, una manera de pensar, de oír, de hablar, de ser. Cada decisión que tú y yo tomamos debería estar basada, filtrada, procesada, aprobada por la persona de Cristo. No por nosotros, no por lo que yo deseo, por lo que yo quiero. No. Terminemos. El arrepentimiento y la fe salvadora, vamos a leerlo juntos esto. El arrepentimiento y la fe salvadora son 2 caras diferentes de la misma moneda o 2 aspectos diferentes
de un evento de conversión. Y acá tenemos el ejemplo de una iglesia, los tesalonicenses. ¿Qué dice el versículo? Leámoslo juntos. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Sigan leyendo conmigo. A medida que los tesalonicenses se volvían a Dios, fe, se alejaban de los ídolos, arrepentimiento. Juntos, tanto la fe como el arrepentimiento ocurrieron simultánea e inseparablemente. ¿Vamos entendiendo qué es conversión? ¿Qué es convertirnos a Cristo? Leemos, son versículos para afirmar esto juntos. ¿Qué dice? Testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos. ¿De qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Juntos, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juntos, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Sí? La conversión es nuestra respuesta voluntaria al llamado del Evangelio, en la que nos arrepentimos sinceramente de los pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. La conversión se refiere a un cambio espiritual del pecado a Dios y por lo tanto incluye las ideas de arrepentimiento y fe. El apartarse del pecado se llama arrepentimiento y el volverse a Cristo se llama fe. Eso es ser salvo. Eso es ser convertido. Te apartas del pecado, es porque te arrepientes. Te apartas de tu manera de pensar, de sentir, de creer. Tus deseos cambian. Y no los cambias tú, los cambia Cristo. Y te vuelves a una persona. ¿Sí? Esa persona se llama Cristo. Cuando tú te vuelves es, ok, yo iba en dirección a esta creencia, la que sea, y ahora mi creencia es una persona, es Cristo. Y yo abrazo a Cristo, amo a Cristo. Cristo es lo más importante para mí. ¿Sí? Bueno, acá está la tarea que dejamos, que es qué significa el arrepentimiento en alguien que se convierte a Cristo y cómo obra la fe en alguien que se convierte a Cristo. Ahora vamos a volver aquí a la tarea. Déjenme terminar con lo que vamos a estudiar la próxima clase. ¿Qué vamos a estudiar? La santificación. ¿Y qué respuesta vamos a contestar juntos? Esta es la respuesta. ¿Cómo opera la santificación en un convertido? Y acá yo les voy a dejar una tarea para leer. Los adultos la van a leer primero y luego la van a estudiar con sus hijos, que son más chicos. En el caso de Grace y Enoch, yo se la voy a mandar a tus papás, la van a leer ellos y ellos van a platicar con ustedes acerca de esto. ¿Sí? Pam la va a recibir primero y la va a platicar con Jerome. Jorgito la va a recibir primero y la va a platicar con Ángel. Job la va a leer primero y la va a platicar con Joshua, con Nathan y con Tania. Y en el caso de Lolis, es una adulta, ella la va a leer y ella solita va, o bueno, con su esposo, con Agustín, lo va a platicar. ¿Está bien? Pero fíjense, primero contestamos de alguna manera cómo es que Dios convierte a alguien, cómo es que Dios salva a alguien. ¿Está bien? Y ahora es cómo opera la santificación en una persona que se ha convertido a Cristo. ¿Está bien? Que es lo segundo extremadamente importante. Vamos a hacer una oración y así terminamos nuestro tiempo. Padre, gracias por tu manera de obrar, Dios. Eres maravilloso, nos maravillas, nos asombras. Cómo planeaste todo de maneras perfectas, preciosas, para que nuestras almas, Dios, cayeran rendidas a ti, a Cristo, que es el que vino a la tierra para morir, por tu poder resucitar y aparecer en nuestras vidas.
como con Pablo, como con el etíope, como con Timoteo. Y producir esa convicción de arrepentimiento, de fe, y producir esa conversión, esa salvación, ese perdón de pecados, esa paz, esa confianza de que tú eres Dios, de que Jesucristo es Dios, de que el Espíritu Santo es Dios, de que tu palabra es un libro vivo que te revela a ti, Dios. Gracias por esto, Dios. Oro por las almas que están escuchando esto, Dios, por favor, trae convicción a sus corazones, trae conversión a sus almas, Dios, por favor. Y que este paso del bautismo que quieren dar esté arraigado a sus almas, en un entendimiento, en fe, en arrepentimiento de esta identidad con Cristo. Cristo murió, Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Que por favor ellos al dar este paso estén completamente seguros, no en ellos, sino en ti, Dios. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Voy a apagar allá la camarita y vengo para contestar las preguntas.